Colombia, una frontera viva como es la frontera colombo-venezolana, genera que tú tengas un país como Venezuela, donde desde la llegada del comandante Hugo Chávez hasta nuestros días seguimos profundizando la construcción de un modelo alternativo al capitalismo salvaje, al lado de un país que es Colombia, con quien pues, respetamos su gobierno y todo, pero que posee un esquema de gobierno que precisamente es contradictorio o contrario totalmente a lo que es preservar o darle mayor inclusión a los sectores más desposeídos. Entonces, cuando tú ves eso, precisamente aquí tenemos subsidios de alimentos como carne, pollo, subsidiamos huevos, subsidiamos electrodomésticos, subsidiamos, bueno, podemos decirlo así, con cifras, que Venezuela es uno de los países, ¿por qué no?, el país más barato de América Latina. Con toda la inflación que tenemos del 50 y pico %, Huber. Sí, señora, en comparación a los otros países. Y esto es bueno decirlo. O sea, es más barato comerse un pollo en brasa aquí en Venezuela, comérselo en Colombia, comérselo en Chile, o comerse un bistec. Totalmente. Y si lo compras crudo. Comprar un carro. Y si lo compras crudo, y si vas a alguna de las redes de comercialización, porque esto hay que decirlo, las redes de comercialización pública, como la red Mercal, Pedeval, que por cierto fue reconocida por organismos internacionales como una de las redes de comercialización para permitir acceso a alimentos más grandes del mundo, una de las más grandes del mundo, lo cual te permite tener alimentos baratos para la mayoría de la población. ¿Cómo puede ser un país donde se consiguen las cosas más baratas siendo el país con inflación más alta de América Latina? ¿Cómo se puede lograr eso? Primero, este año, no hay que decirlo, algunos... la oposición venezolana intenta mitificar o hacer ver como que es parte de una estrategia nuestra publicitaria para negar la realidad. Aquí hubo una guerra económica y sigue habiendo. Parte del contrabando de extracción es parte de una guerra económica que juega precisamente a generar esto. Ahora, quienes permiten, Uber, que salga un camión de Venezuela repleto de harina de maíz precocida, de leche, de huevos, de carne, de papel de baño, de cualquiera de estos productos, a Colombia, quien permite eso es soldado de esa guerra. Mira, ¿quién custodia las carreteras? ¿Por qué pasan esos camiones por allí? Porque eso no es que pasan en una carretilla, eso pasa en grandes camiones, ¿no? Primero que sería irresponsable de nuestra parte acusar directamente, no, pero te lo aclaro. Porque siempre se intenta como buscar un responsable, decir que el Ejecutivo no está haciendo nada o nuestra Fuerza Armada no hace nada. Por el contrario, estos son mafias, mire, esto hay que decirlo, mafias que se constituyen de manera cuasi perfecta para poder realizar estas operaciones, que filtran, nosotros nunca hemos negado, que han logrado penetrar inclusive en las instancias públicas de control y regulación. Ahora bien... Es la misma causa, por ejemplo, de por qué entra un rifle a una cárcel. O sea, ¿cómo entra un rifle? Bueno, no puede entrar un arroz con pollo de una preso. Precisamente cuando el comandante supremo Hugo Chávez nos hablaba de la necesidad de unificar pueblo, Fuerza Armada, de diseñar un concepto donde todos nos podamos involucrar. Porque aquí está, el presidente Nicolás Maduro acaba de sancionar vía habilitante en la ley orgánica para costo y precio justo, para darle mayor fuerza a esta batalla contra la guerra económica. Ahora, ¿cómo si nosotros no se involucra directamente todos los sectores, inclusive no solamente los sectores que apoyamos la revolución, sino aquellos sectores que... Porque igual, si tú eres chavista o no eres chavista, cuando vas al supermercado compras caro, cuando vas a adquirir un electrodoméstico pues, compras caro. Y en esos sectores fronterizos, donde determinaba, y lo denunciaba ayer el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, el 30%, 40%, ¿sabes de cuánto estamos hablando? Estamos hablando de más de 1.500 millones de dólares al año que prácticamente estamos perdiendo solo por concepto de alimentos a nivel de extracción de lo que se importa. Nada más a nivel por el lado de la frontera. Pero es que a eso también le tienes que sumar los más de 1.400 millones de dólares que perdemos por la extracción y el contrabando de gasolina. Entonces, todos estos elementos sumados, bueno, ¿por qué este elemento debemos verlo en su justa dimensión de manera estructural? Bueno, primero tenemos el país, Venezuela, tenemos el país donde es la gasolina más barata del mundo y al lado el país con el tercer país donde es la gasolina más cara del mundo. ¿Qué se genera? Se genera automáticamente que se diseñen miles de vías, de alternativas, de trochas, de contactos, de buscar corromper toda la estructura, los efectos de... Porque fíjate, ¿qué ocurre ahí? Fíjate, ¿qué ocurre? Alguien permite que salga de aquí y alguien permite que entre allá. Es decir, hay una falla de control. Sí, y precisamente... O sea, Venezuela no puede permitir que entre contrabando. Por eso el contrabando, por eso la nueva ley de contrabando de extracción se incrementan las penas. Ajá,
¿Cómo se va a buscar, bueno, ¿cuáles son? Bueno, fíjate, se colocaron artículos penas, allí? inclusive el artículo específicamente no. No, pero por ejemplo, por lo menos lo hay un novedoso de la artículo que ley. establece, lo novedoso, bueno, ya no van a ser, va desde 2 años, Ajá. las penas van hasta 14 años. Por contrabando. Y en el contrabando de extracción de 10 a 14 años. ¿A los efectos de qué? De hacer entender, sobre todo... O sea, que es tan peligroso para alguien, a los efectos de su libertad, contrabandear comida que tanto como contrabandear droga prácticamente. Totalmente, es que es así de es que, O mira, sea, para un país, desde el punto de vista de la seguridad integral de una nación, un delito tan grave como ese. tenemos que verlo Sí, en porque su tiene que dimensión. atenta contra la seguridad alimentaria, ¿no? Totalmente, atenta contra la seguridad, atenta contra la estabilidad de un país. ¿Por qué? Porque claro, como se pretendió hacer aquí en días pasados, cuando colocaron, en días pasados, en meses pasados, cuando hubo que el presidente y todo el Ejecutivo, la Asamblea Nacional, todos abocarnos, lanzarnos a las calles cuando se colocaron precios inaccesibles para poder sincerar y denunciar lo que fue la última avanzada del cadivismo en Venezuela, que pretendía llegar a su último objetivo, que es desestabilizar la democracia venezolana. Bueno, eso también se pretende hacer. Parte de esta guerra, donde sabemos que la extrema derecha latinoamericana, en especial la que opera allí en Colombia, juega a generar el caos en Venezuela. Y muchos se burlan de esto, muchos dicen, no, que no es así, que no es que no se produce. No, por el contrario, nosotros no vamos a dejar de trabajar y no vamos a dejar de priorizar. Para nosotros la prioridad es el ser humano. Nosotros no vamos a dejar de priorizar que nuestra población siga teniendo acceso a alimentos baratos, porque, bueno, necesitamos aumentarlo para que no se haya contrabando. No, por el contrario, lo que tenemos que hacer es, primero, que el pueblo venezolano se empodere de defender precisamente esos alimentos, de defender todas estas políticas públicas. Ya que hablas de eso, Hugbert, el tema de la Contraloría Social, que es un elemento del discurso del gobierno y del Partido Socialista Unido de Venezuela en cuanto a darle empoderamiento a las comunidades para que, bueno, vigilen la gestión pública. ¿Qué hay de Contraloría Social en la frontera en cuanto a colaborar en frenar el contrabando de extracción? Sí, precisamente eso es parte del trabajo organizativo. Veíamos cómo tanto el gobernador como el jefe de la parte del ejército en el estado comentaban que se había levantado prácticamente un ejército de personas con los consejos comunales, con el partido, con inclusive aquellas personas que no son del partido, que simplemente participan y que les interesa que no se genere la escasez, porque tú vas a cualquier, bien sea en Táchira, bien sea en el Zulia, tú observas cómo se aprovechan y utilizan cualquier elemento para poder llevarse, no 1 kilo, porque alguien en un documental bien interesante que había por allí, colocaban como una persona decía, bueno, el problema no es que vaya algún colombiano a comprar 1 kilo de carne, el cartón de huevo, X cantidad de alimentos que consigue más barato, porque precisamente eso es parte de nuestra cultura de integración y es una frontera donde existen esos convenios para ello. El tema es cuando esa persona no se lleva 1 ni 2, sino 100, 200 kilos cada 2 días y se convierte en mula precisamente y de ese tráfico y de extracción de alimentos, que en definitiva ¿a quién termina afectando? Afecta tanto a los que defendemos la revolución como a los que no la defienden, afecta a la población en general. Claro, en todo caso allí es parte de los temas para el diálogo, cómo lograr que todo el mundo se apunte en esa política. Sí, claro, por supuesto. Pero también eso ayuda ayuda mucho a eso cuando se toman medidas contra los responsables de que estas cosas ocurran, ¿no? Sí, por eso la ley. Tanto de quien contrabandea como de quien lo permite. Claro, por eso la contundencia y el aumento de la pena. Y te pregunto, ¿el funcionario que permite el contrabando o que está involucrado recibe una pena mayor con respecto al ciudadano? Por la ley, porque se vería afectado porque no solamente los delitos de la ley, sino que otros elementos pudieran caerle como, por ejemplo, el aprovechamiento, etcétera, etcétera. Claro, esa es parte de lo que la gente se pregunta siempre, ¿no? Aquí Joaquín Pereira dice, la comida que se importa para Venezuela sale por la frontera y se vende en Colombia. GN lo permite, la Guardia Nacional lo permite. Joaquín Pereira. Otro comentario por aquí. La razón del bachaqueo es que nuestra moneda no vale nada y pagan en dólares o pesos colombianos, dice Ángel Tobar. Ese es otro tema, ¿no? Bueno, yo lo que pienso es que se trata, como te decía, nosotros en todo el territorio nacional tratamos de hacer llegar los alimentos para que los venezolanos puedan tener acceso a ellos a un costo barato. Y tú lo acabas de reflejar. Parece mentira, pero sí somos el país más barato de América Latina. Y seguimos brindando condiciones porque nosotros queremos, ¿cuál ha sido nuestro trabajo? Incluir
Yo te coloco un ejemplo. Aquí no es noticia, elementos. Como decir que Venezuela en los últimos 10 años logró disminuir a solamente un 5%, que todavía sigue siendo un porcentaje importante, pero llevar de un 22% a solo un 5% la pobreza extrema significa que más personas, que muchos más venezolanos hoy pueden tener posibilidad de estar consumiendo alimentos y estar alimentándose. Ugwel Roa, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos a continuar conversando con él después de la pausa. Hay muchas preguntas. Ya venimos.